des entendimiento de tu palabra, que abra sus oídos, que tu palabra quede sembrada en sus corazones. Te rogamos que sea de bendición. Te damos la gloria y la honra, agradeciéndote en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a tocar la celebración de la Santa Cena. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 26, el versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a ver el pasaje donde el Señor anticipa una explicación acerca del sacrificio que Él va a hacer y lo que representa esta celebración. Y para ello nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 14. Aquellos hombres, se refiere a los que habían estado presentes cuando el Señor Jesucristo efectuó el milagro de la alimentación de los 5,000. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Normalmente cuando el Señor tenía reunidas personas, él siempre daba una enseñanza acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, acerca de la salvación o de otro aspecto que le preguntaban. Entonces vemos que estas personas, en lugar de atender a las enseñanzas que estaba dando el Señor Jesucristo, lo que les había llamado la atención era que Él había provisto de alimentos. Normalmente, ¿qué es lo que busca la gente? La satisfacción de sus necesidades. Y por eso lo primero que les vino a la mente es: lo vamos a hacer rey, nos conviene, porque entonces Él va a satisfacer nuestras necesidades. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscarle. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, esto es los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Ellos, cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, le preguntan, como si tuvieran verdadero interés en saber: ¿cuándo llegaste aquí? Pero en realidad no ese era su interés, porque de inmediato el Señor Jesucristo, sabiendo lo que había en sus corazones y en sus mentes, lo que ellos estaban pensando, Él les dice:
que lo están buscando no por los milagros que hizo, no por las enseñanzas que él estaba dando, sino porque se habían saciado al recibir el alimento que él les había provisto. En el versículo 27, él les está diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si no tenían interés en escucharme, pero a ustedes no, en realidad no les dio mucho trabajo, mucha dificultad el hacer el esfuerzo de trasladarse de donde estaban hasta Capernaum. Y entonces el Señor les está diciendo: no se esfuercen por las cosas que ustedes saben que son necesarias en su vida cotidiana, sino esfuércense por el alimento que el Hijo del Hombre les va a dar y que es para vida eterna. Las personas buscan a Dios, pero no tener una comunión con Él, sino que solo le buscan cuando se ven en problemas por falta de trabajo, por enfermedad, por alguna situación, alguna circunstancia que se sale del control de sus manos. Entonces tratan de que Dios les ayude. Pero la mayoría tienen lo que esperan y se alejan de Dios. No les interesa en realidad tener una comunión con Él, solamente satisfacer la necesidad para la cual lo buscaron. Y en ese sentido él hace esta observación. Nos dice Mateo en el capítulo 6: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos está diciendo Dios que primero tratemos de buscar una relación personal con Él, de comunión, y entonces no tendremos que estarnos afanando por esas cosas que son necesarias para nuestra vida cotidiana. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, al Señor Jesucristo. Hay que creer. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Él les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos se sienten orgullosos porque sus padres en el desierto recibieron el maná. El Señor Jesucristo les hace la observación que no fue Moisés el que les proveyó de ese maná, sino que están olvidando darle la gloria a Dios, porque Él es el que verdaderamente les estuvo proveyendo de ese alimento. Están diciendo al Señor: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Eso nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo que están en Mateo capítulo 12, versículo 39. La generación mala y adúltera demanda esta señal. En el versículo 35 de Juan 6, el Señor Jesucristo les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo les está diciendo que ante ellos Él ha hecho milagros, pero aunque lo han visto, aún así no le creen. Pero también en el versículo 37 Él les dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y entonces Él hace a un lado esa condición en el sentido de no desechar a nadie que quiera acercarse a Él. Pero que nadie por sí mismo busca a Dios. ¿Por qué? Porque también la Escritura nos dice que espiritualmente estamos muertos. En el libro de Romanos también nos dice la palabra que nadie busca a Dios. Solamente cuando Dios Padre, a través del Espíritu Santo, está obrando en la vida de alguien, es cuando se despierta ese interés y cuando se despierta esa intención de quererle creer a Dios. En el versículo 40, el Señor Jesucristo también les está diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto nos recuerda también lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y recordamos que el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo que el propio Señor Jesucristo tenía que ser levantado, así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, para que en el momento en que alguien del pueblo de Israel que hubiera sido mordido por una serpiente, para evitar ser muerto, para evitar perder la vida, esa persona tenía que mirar hacia esa serpiente, mirar con la fe, con la creencia de que podía ser salvado de la muerte. Y entonces de esa manera, cuando el Señor Jesucristo hubiera sido crucificado, la persona que quisiera tener la salvación, lo único que tenía que hacer es mirar esa obra redentora, la cual estaba efectuando el Señor Jesucristo a través de su padecimiento en esa cruz, para apropiarse de ese sacrificio y a la vez de creerle y arrepentirse de sus pecados, la persona pudiera tener la salvación. Y no solamente la salvación, sino recibir la vida eterna y poder ser resucitado por el Espíritu Santo en el día postrero. ¿Y qué certeza tenemos de tener la vida eterna? Que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, la Escritura nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 5:24 el Señor nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y la certeza también la tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, que nos dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En la misma primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Juan 5:21, el Señor habló diciendo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 19, está diciendo: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le están preguntando a Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo: no. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Qué importante es lo que él dice en el versículo 23. Dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto está en Isaías capítulo 40, en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si en esa profecía el profeta Isaías está diciendo que iba a haber una voz clamando en el desierto para preparar el camino a Dios, porque lo está nombrando, dice: preparar el camino a Jehová. Y Juan el Bautista hace la presentación del Señor Jesucristo cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debían de haber entendido los judíos, y sobre todo estas personas que fueron a preguntarle, porque no se trataba de cualquier judío, eran levitas, eran sacerdotes, y además eran parte de los fariseos. Ellos conocían las Escrituras. Entonces, si les estaban citando las Escrituras, ellos tendrían que haber verificado en ellas. En el versículo 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 39, el Señor Jesucristo está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando a él lo cuestionaron, en varias ocasiones él manifestó ser el Hijo de Dios, pero si él les está diciendo también, escudriñen las Escrituras, es lo que ellos tendrían que haber hecho. Y Juan el Bautista les había dicho que él se identificaba con esa profecía que había dicho Isaías cuando mencionaba, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces tendrían que empezar a relacionar pasajes, y dos de ellos lo vemos, uno en Isaías 7:14, cuando dice Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios en medio de nosotros, o Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con esos nombres que solamente le son aplicados a Dios. Entonces esa profecía está diciendo que iban a tener la presencia de un bebé, porque está hablando del nacimiento de un bebé. Tendrían ellos que haber cuestionado, oye, Jesús no será aquel niño de la cual le estaba diciendo la profecía a Isaías, porque él está afirmando que tiene naturaleza divina, y ese pasaje nos hablaba de un niño con naturaleza divina. El Señor Jesucristo les responde y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El pasaje que nos confirma esta afirmación la podemos encontrar en Juan en el capítulo 16, el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Entonces podemos entender lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí en Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿En qué sentido? Que cuando vemos en el versículo 8 al 11, cuando él está diciendo que él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, podemos entender que cuando Dios trabaja en una persona y le hace esta convicción a esa persona, entonces es cuando la persona se dirige a los pies de Cristo. Y en ese sentido él está diciendo que todo aquel que Dios atrae a Cristo es porque él ya ha hablado a su vida a través de lo que nos mencionan estos versículos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no habían creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué nos da a entender este pasaje? Que cuando alguien invoca el nombre del Señor Jesucristo para reconocerlo como Salvador, primero tuvieron que haber creído en Él. Pero para creer en Él, primero tendrían que haber oído acerca de Él. Pero para haber escuchado acerca de Él, tendría que haber alguien
que les tuvo que haber predicado primero. Pero para que hubiera alguien que les hubiera predicado acerca de Cristo, entonces esa persona que les predicó tuvo que haber sido enviada de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que tuvo que haber predicado? ¿Qué es lo que tuvo que haber hablado? Obviamente el Evangelio, las buenas noticias. Y en ese sentido, cuando alguien te está predicando el Evangelio, no es Dios el que está enviando a esa persona a predicarte, porque Él quiere atraerte, Él quiere llevarte a Cristo, porque a través de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, Él te va a llevar al Padre, y a través de Él vas a tener el perdón de tus pecados, a través de Él vas a tener la redención, a través de Él vas a tener la vida eterna. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Observamos en este versículo 16 que no todos obedecieron. Quiere decir que obedecer el Evangelio es un mandamiento de Dios. Entonces, cuando una persona no quiere creer, está desobedeciendo a Dios en ese sentido. Está rechazando. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una cosa nos está llevando a la otra. En el momento en que una persona está escuchando el Evangelio, también Dios le da esa gracia, ese don de poder tener fe, de poder creer, pero la decisión no la toma Dios, la decisión la toma la persona. Dios te presenta la oportunidad de tener el perdón de tus pecados, Dios te presenta la oportunidad de ser salvo, pero tú tomas la decisión de creerle o no. Entonces, tú en ese momento estás tomando la decisión de que cuando mueras vas a pasar una eternidad en una condenación en el infierno o una eternidad en la presencia de Dios, gozando de sus bendiciones. Entonces, no debiera haber personas que digan, cuando uno les pregunta, oye, ¿y cuando te mueras, a dónde crees que vas a ir? Y la persona te diga, pues a donde me mande Dios, porque eso no es así. La decisión la toman las personas aquí. La decisión la toman las personas cuando les es presentado el Evangelio, porque de ellas depende a dónde se encuentren en la eternidad. Dios ya hizo la provisión por todo el mundo en el momento en que nos está diciendo Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Dios está haciendo la provisión para todo el mundo. El que alguien le crea o no, el que alguien obedezca o no el Evangelio, el que alguien quiera creer y seguir a Cristo o no, eso no depende de Dios. Dios les está acercando todos los elementos, pero la persona es la que tiene la decisión de elegir a dónde se va. Quizá para las personas sean más importantes la vida que lleva o que está viviendo, pero ¿cuántos años puede vivir una persona? ¿40, 60, 80 años, 100 años quizá? Y después, ¿acaso no será mejor desligarse en ese sentido de lo que ofrece el mundo por unos 10 años, 20 años, quizá 30 años? Pero esa abstención que está haciendo la persona acerca de las cosas que ofrece el mundo, el beneficio que va a tener es que va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. En Juan 6:49, el Señor Jesucristo también les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron por no creerle a Dios, obviamente. Esas personas que estaban cuestionando al Señor y que le están haciendo mención que sus antepasados habían comido el maná en el desierto, se sienten orgullosos. Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que ese alimento era un alimento físico y que solamente era para sustentar sus necesidades en ese tiempo. Ese maná era la figura del pan que desciende del cielo y que nos da vida eterna. Él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo
puede éste darnos a comer su carne. Pero fíjense, la palabra en griego, cuando se menciona comer, hace referencia a un ambiente de comunión. ¿Por qué? Porque las personas tenemos una forma de comer diferente a los animales, en el sentido de que cuando comemos debemos de dar gracias a Dios. En ese momento estamos entrando a una comunión con Dios porque estamos reconociendo que esa provisión de la cual estamos participando en ese momento la estamos recibiendo de parte de Dios, y en ese sentido estamos reconociéndole a Él y le estamos dando la gloria por habernos hecho esa provisión. Pero los animales comen por el instinto de conservación. Entonces esa es la diferencia, porque por ejemplo cuando vemos en el versículo 53 y 54 del mismo capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y aquí de nuevo utiliza la palabra griega, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero en el versículo 54 el Señor cambia el sentido de la palabra, porque cuando dice el que come, y la palabra aquí en griego está haciendo referencia a la manera en que come un animal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchos interpretan que aquí las dos palabras griegas que está diciendo, efectivamente el Señor les está diciendo que tienen que comer su carne, que tienen que masticarla, que tienen que tragarla y que tienen que beber su sangre, que literalmente está diciendo que eso es lo que tienen que hacer, pero no es así. El Señor en el sentido en que lo está diciendo es que con la misma necesidad que se tiene de tomar alimentos para subsistir, y en la misma forma en que se toman los alimentos para tener esa comunión con Él, debiéramos de comerlo a Él en ese sentido, en un sentido figurado, como asimilando esa misma necesidad para vivir. En el versículo 55 y 56, el mismo Señor Jesucristo les dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y les hace la aclaración: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que les está hablando en un sentido figurado, pero que tienen que asimilarlo a Él como si verdaderamente se estuvieran alimentando de su carne y de su sangre. Les dice el Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la religión católica les han inculcado a sus feligreses que en el momento en que participan de la hostia, ellos creen una doctrina que le llaman la transubstanciación. ¿Y a qué se refiere esto? En el momento en que están ingiriendo la hostia, ellos verdaderamente creen que se están comiendo el cuerpo de Cristo y se están bebiendo su sangre.
porque hacen esta interpretación que están sacando de su contexto, que le están dando un sentido el cual no quiso el Señor Jesucristo que se entendiera así. Por eso Él aclara en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, les está diciendo, si me comieran, eso no les va a hacer provecho de nada, sino que el Espíritu Santo es el que da vida, y las palabras que Él estaba hablando son las que eran para espíritu y para vida. Primero, porque la hostia es un elemento que es fabricado. En segundo lugar, Dios jamás dijo que se practicara algún acto de canibalismo, y mucho menos que se bebieran su sangre, porque también en la Escritura nos dice el libro de Levítico, en el capítulo 17, a partir del versículo 10, la Escritura dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, dice Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y vuelve a reafirmar en el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y Dios no habla mentira y mucho menos se contradice. Así que la interpretación que le están dando en el catolicismo romano acerca de este pasaje no es correcto. Bueno, ¿qué podemos resumir de este pasaje que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 6? Que ya de antemano el Señor Jesucristo estaba diciendo que nosotros nos tendríamos que apropiar del sacrificio de su cuerpo. ¿En qué sentido? De que Él estaba ofreciendo su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y que su sangre también la estaba dando al ser derramada en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran lavados. Dice Lucas en el capítulo 22 a partir del versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No les estaba dando físicamente a que se lo comieran, ni tampoco les estaba diciendo que se bebieran su sangre. El pan y el vino que estaba siendo consumido en esa celebración era solamente un símbolo. Ya de antemano, como vimos en Juan 6, Él ya les había explicado que tendríamos nosotros que asimilar el sacrificio que Él estaba haciendo de su cuerpo y el ofrecimiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque al ser derramada su sangre, eso nos iba a hacer sobre nosotros la expiación de nuestros pecados. Bien, Juan 3:16 nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, porque el Padre primeramente tuvo que estar dispuesto a que su Hijo fuera sacrificado por nosotros. El propio Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ofrecer su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero a la vez, por ese amor del Padre y por ese sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos iba a dar vida y nos iba a resucitar. Entonces, ahora nos queda más claro y podemos asimilar que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos podemos apropiar para que
el Señor nos pueda dar vida eterna. Bien, quedando claro esto, ahora sí vamos a proceder entonces a la celebración de la Santa Cena. Y para ello, vayamos a nuestras Biblias en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos está diciendo que los elementos con los que nosotros la celebramos es pan y vino. Obviamente nosotros no utilizamos el vino, lo hacemos con jugo de uva, y no es propiamente que estemos ingiriendo alimentos, solamente es algo simbólico. Primero, para recordar que Él puso de por medio su cuerpo y puso de por medio su sangre para que a través de ese sacrificio nosotros pues la vida eterna. Pero también nos dice en el mismo versículo 25 que nosotros debemos de celebrar esta ceremonia en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y también nos dice en el versículo 26 que todas las veces que celebremos esta ceremonia, lo que nosotros debemos hacer es anunciar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Vemos en el mismo pasaje que hay una advertencia, y leo a continuación a partir del versículo 27 en el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a que ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, porque ha reconocido al Señor Jesucristo, que Él es su Salvador, y antes le debió de haber pedido perdón por sus pecados y haber mostrado arrepentimiento de esos pecados para que el Señor le pudiera haber perdonado, pero ya reconoció que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le trajo el perdón a sus pecados, porque el Señor Jesucristo ocupó su lugar y recibió el castigo que esa persona merecía para que él pudiera ser perdonado. Entonces esa persona, al reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ahora tiene un nuevo nacimiento, ahora es salvo. Entonces esa persona puede participar de esta celebración, pero si no es así, tenemos que pedirle que se abstenga de celebrarla, porque esa persona no puede tener ese discernimiento del cual nos está hablando aquí la Escritura. El discernimiento que debemos tener es lo que ya hemos explicado. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo por nosotros? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acerca de ese sacrificio? Si eres creyente porque has tenido un nuevo nacimiento, pero si consideras que en este momento no tienes la comunión con Dios para poder celebrarla, te vamos a dar un tiempo para que le pidas perdón a Dios por tus pecados y no te abstengas, tómala si tienes esa certeza de que eres un verdadero creyente en Cristo, porque Él te ha dado el perdón de tus pecados. Entonces, vamos a dar ese tiempo para que
todos nos pongamos a cuentas por algún pecado que no lo hayamos confesado a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos por esta meditación de tu palabra, por este entendimiento que nos has dado, Señor, acerca de lo que representó y la explicación que el Señor Jesucristo dio a su pueblo en ese tiempo, acerca de ese sacrificio que iba a ser para el perdón de nuestros pecados. Señor, te agradecemos ese gran sacrificio y te honramos, Señor, recordando que tú tuviste que haber puesto tu vida de por medio para que cada uno de nosotros que vamos a participar en unos instantes en esta celebración, en esta ordenanza que tú nos has dejado, Señor, para primeramente recordar ese sacrificio que hiciste, Señor Jesucristo, por nosotros, y recordar que nosotros hemos creído al Evangelio, pero también recordar que debemos de proclamar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Te rogamos que nos perdones algún pecado que no te hayamos confesado, para que nosotros podamos tener esa comunión que tú quieres que tengamos, Señor, para poder ser considerados dignos de tener esta celebración. Y te rogamos y te agradecemos, Señor, porque sabemos que en el momento que nos estamos poniendo a cuentas contigo, Señor, tú nos perdonas de nuestros pecados y nuestra comunión es restablecida. Y te agradecemos por ello, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios ha hablado a tu vida y te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y quieres que Dios te perdone de tus pecados, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, Señor, me considero una persona pecadora y reconozco que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Yo no quiero eso para mí en la eternidad. Y hoy que he escuchado del Evangelio, te ruego que mis pecados sean perdonados. Y para ello reconozco que el Señor Jesucristo puso su vida de por medio y que padeció en la cruz del Calvario, que ahí todo su cuerpo fue desgarrado y toda su sangre derramada, y todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo. Ese castigo que Él recibió yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Y ahora reconozco que a través de ese sacrificio ofrecido para que mis pecados sean perdonados, ese sacrificio yo me apropio de Él. Quiero que mis pecados sean perdonados y eso solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y por eso te ruego que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Yo sé que en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo que muriera y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y sé que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí en este momento. Y yo agradezco esa intercesión que está haciendo por mí y lo creo en mi corazón, que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para que todos mis pecados sean perdonados y te agradezco por ello, Señor. Te ruego que entres en mi corazón, que mores en él, que me limpies de maldad, me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te agradezco que me des esta oportunidad de tener la salvación y te agradezco porque sé que ahora me has hecho parte de tu familia, uno de tus hijos también. Te agradezco, Señor, porque ahora tengo la certeza de que no voy a tener una condenación en el día del juicio final. Te agradezco, Dios, lo que has hecho por mí
y reconozco en ello toda la obra redentora del Señor Jesucristo, por quien en ese glorioso nombre te lo ruego y te agradezco. Amén. Si lo has creído esto en tu corazón y Dios ha visto que tus palabras son sinceras, Dios te ha perdonado y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Señor, gracias te damos por darnos esa gran oportunidad, esa gran bendición de poder celebrar delante de ti esa ordenanza que tú nos has dejado. Poder recordar que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados ya han sido perdonados. También te agradecemos, Señor, porque reconocemos que en nuestra salvación no tenemos ningún mérito. Que además nos da la preciosa oportunidad de poder compartir esta gran bendición con otras personas. Te ruego por nuestras familias que tienen circunstancias que para ellos es imposible darle solución, porque solamente eso está en tus manos. Te rogamos porque tú permitas que sigan gozando de salud. Te agradecemos la salud que tú nos permites tener. Para aquellos que no tienen un trabajo, te rogamos en tu bondad que tú les permitas tener uno. Te rogamos que no les falte tu provisión en la mesa. Te rogamos, Señor, porque tú nos sigas dando entendimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, que tu palabra pueda ser difundida para gloria y honra tuya y para que puedan recibir tu misericordia muchas personas más, Señor. Te agradecemos el uso que nos permites hacer de estos medios de gracia para ser útiles en tus manos preciosas. Y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, que es de nuestro Señor Jesucristo, por quien también te rogamos, Señor, tu bendición para todos los. Amén. Que Dios les bendiga.